Estamos en vivo, estamos en directo aquí en el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción en la comuna de Las Condes. Si bien es un webinar, todos nuestros relatores, prestigiosos relatores, están en vivo, en directo. Vamos a hacer desde acá y desde aquí vamos a generar los contenidos. Así que estamos muy contentos por eso. Esperamos una muy buena participación de ustedes, casi 300 inscritos para el seminario de hoy, así que seguramente nos van a acompañar durante la jornada de hoy. También queremos que participen, pueden enviar sus preguntas, sus comentarios en el chat y nosotros, en la medida de que el tiempo lo disponga, vamos a poder compartirlos. Este evento es relevante por varios aspectos y lo vamos a ir desgranando a lo largo de la mañana de hoy, pero fundamentalmente porque es organizado por dos entidades de mucho prestigio. Uno es el Grupo de Trabajo mandante contratista de la Cámara Chilena de la Construcción y otro es la Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción. Así que justamente para abrir este evento nos acompaña la presidenta del Grupo de Trabajo de Mandante Contratista de la Cámara Chilena de la Construcción, Fabiola García. Muy bienvenida, Fabiola, un gusto. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marcelo. No sé si se escucha ahí. Bueno, primero darle la bienvenida a todos y agradecer a los distinguidos expositores. Para nosotros esta es una instancia inédita porque, como muy bien decía Marcelo, está organizada en conjunto con la Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción. Por lo tanto, agradecemos a Elina Menemiscay, presente, que además también va a ser parte de las exposiciones. Agradezco a Elina la instancia de invitarnos también a hacer una actividad en conjunto con la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción. Agradecer también a tan distinguidos expositores como Ricardo Nicolau y también a José Manuel Valencia, con quienes estaremos exponiendo interesantes temas en relación a la resolución de controversia en materia de construcción. Por lo tanto, les doy la más cordial bienvenida y espero que tengamos una excelente jornada y permanezcan siempre conectados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Y entramos entonces de lleno en la materia del día de hoy. La mejor forma, tal vez, eso lo van a decir nuestros prestigiosos relatores, la mejor forma de prevenir una controversia es teniendo proyectos de calidad, ¿no? Pero igual se generan las controversias y acá lo vamos a abordar, las mejores formas de resolución. Pero para hablar de los proyectos, para plantearnos el escenario de una partida casi ideal de un proyecto de construcción, tenemos a Ricardo Nicolau. Ricardo, muy bienvenido, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros. Así que, Ricardo, muy bienvenido. Adelante, por favor. Sí, por supuesto, lo aplaudimos. Somos poquitos, pero entusiastas. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Siempre me toca hablar de la ingeniería y la influencia que la ingeniería tiene en los contratos y estamos ajustando la parte técnica, que tiene en la ejecución y el desarrollo de los contratos de construcción. Yo voy a hacer una breve introducción a estos temas. Posteriormente, los abogados van a elaborar en cada una de estas materias. En primer lugar, es muy importante que recordemos o entendamos qué es un contrato de construcción. En primer lugar, es un contrato que los abogados y algunos incluso economistas han definido como un contrato incompleto, porque no está en sus cláusulas la posibilidad de resolver todos los problemas que se pueden generar durante su desarrollo. Desarrollo que se extiende en el tiempo, a veces por años. Y durante ese desarrollo, y por su naturaleza, este contrato está sujeto a riesgos, a imprevistos, y cuando uno habla de riesgos e imprevistos, bueno, son imprevistos, ¿no? Y eso están jalonando el desarrollo del contrato. Y además, este contrato tiene una particularidad muy importante. Tiene actores directos, ¿verdad? Que son el dueño o mandante y el constructor, también llamado contratista. Pero también están los actores indirectos que no firman el contrato, pero que actúan durante el contrato y durante todo su desarrollo. ¿Y quiénes son estos? Algunos. El proyecto de ingeniería es un actor relevante, pero no firma el contrato.
Está la ITO, la inspección técnica de obra, que muchas veces es muy importante en la generación de conflictos y también muchas veces en la resolución de los conflictos. Y en esa dicotomía influye muchísimo en el desarrollo del contrato. Por otro lado están los proveedores, ¿verdad? Los que van a aportar cosas al contrato, que se pueden atrasar, que su calidad no es la adecuada, que genera entonces un problema en el contrato. Bueno, y hay otros. Por ejemplo, el suministro de áridos, en alguna zona, un contrato que tenía necesitaba muchos áridos, no había suficiente canteras en la cercanía para cumplir con eso. Otro problema del contrato. En resumen, un contrato muy complejo de administrar y sujeto a todo tipo de controversia. Ahora, una fracción muy relevante de las controversias tiene su origen en la calidad de la ingeniería del proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque los diseños de ingeniería a veces en los planos, yo diría a veces ni siquiera en plano, están en las maquetas tridimensionales con BIM, contienen errores que en el minuto que se va a construir impide desarrollarlo o construir lo que se pide. Hay omisiones, hay cosas que no están señaladas o descritas. Los diseños y las especificaciones muchas veces y cada vez más frecuentemente contienen errores o son defectuosos derechamente. Subdimensionamiento, sobredimensionamiento. O sea, un subdimensionamiento puede llevar a una catástrofe, pero un sobredimensionamiento puede hacer incurrir en costos innecesarios a los dueños, ¿no? Ahora, y otras veces los proyectos están definitivamente incompletos. Otros aspectos que también gravitan fuertemente en el desarrollo de los contratos, y es muy frecuente verlo, la geotecnia, ¿no? No se desarrollan los estudios, las prospecciones, tampoco participan las personas calificadas, y eso en el minuto de que se inicie la construcción, se abren el terreno, se hacen las excavaciones, resulta que lo que aparece no tiene nada que ver con lo que dicen los planos o las especificaciones. En ese minuto se genera inmediatamente un conflicto. Y por otro lado, la constructibilidad. Hay proyectos en los cuales el ingeniero diseña muy bien, pero se le olvida que esto hay que construirlo con mano de obra, maquinaria, equipos, y ese concepto no está. Y por lo tanto el constructor se encuentra imposibilitado realmente de construir lo que está puesto en los planos, ¿no? Eso muchas veces falta de experiencia de los equipos. Y en otras ocasiones en proyectos denominados brownfield, ¿no? Aquellos proyectos que son ampliaciones o reconversiones, las interferencias de lo que existe con lo que se está proyectando no están resueltas o simplemente quedan imprevistas en el minuto que se llega a construir. Bueno, todas estas cosas que yo estoy describiendo y otras más provoca impactos directos en los contratos de construcción en costos y en plazos. Y por supuesto, entonces, son lo que dan origen, de los factores que da origen a controversia. Porque cuando esto se produce, ¿quién responde? ¿Quién asume? ¿Quién paga? ¿Quién explica? Y cuando digo explica, proyectos públicos que se van a atrasar, alguien tiene que dar las explicaciones. O sea, esta línea de metro o este puente no va a estar listo para cuando estaba previsto, ¿verdad? Bueno, todo eso son materias de controversia. Ahora voy a comentarles sobre la baja calidad de las ingenierías. En realidad, cuando en el Instituto de Ingenieros pensamos en hacer un estudio sobre esto, nunca nos imaginamos que era una realidad a escala global. O sea, no es solo en Chile que ocurren estas cosas, que los proyectos tienen problemas, son incompletos, tienen errores. Fíjense que en Australia, en Japón, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Checoslovaquia, y si ustedes no me creen, es cuestión de revisar la bibliografía. En todos estos países y muchos otros tienen los mismos problemas. Ahora,
¿cuáles son las principales causas? Voy a resumirlas, estas son las más importantes o las que más gravitan sobre la calidad de la ingeniería. Primero, factores del negocio. Con el avance de la técnica, de la tecnología y que todo tiene que ser más rápido, genera que los mandantes, los dueños, asumen cronogramas del proyecto muy cortos, muy ajustados, muy presionados. Eso tiene impactos porque muchas veces la ingeniería requiere tiempo para desarrollar buenas soluciones. Pero eso, entonces, de alguna manera debería ser contemplado por el dueño, por el mandante. Ahora, por otra parte, los proyectos son mucho más complejos. Y eso es una realidad. ¿Y eso qué significa? Requiere más tiempo de maduración. Por otro lado, está la alta competencia en el mercado de la ingeniería. O sea, las empresas de ingeniería, hay muchas muy buenas, pero compiten fuertemente. Y eso ha producido que se ha denominado, y no es mi definición, está en la literatura, una comoditización de facto de la ingeniería. ¿Qué significa comoditización? Que la ingeniería entonces se puede transar como un commodity. ¿Y dónde queda la experiencia, la trayectoria de los ingenieros, los que supieron hacer las cosas bien, frente a otros que dicen que pueden hacerlas, pero no son capaces de hacerlo? Bueno, ese es un problema grave. Hay formas de combatirlo, ¿no? Por otro lado, si uno mira el panorama completo, se da cuenta que los equipos del dueño hoy en día tienen poca experiencia, no tienen las competencias y están dedicados más al control que a ejecutar un buen proyecto. Por otro lado, en las empresas de ingeniería tenemos cambios generacionales que definitivamente afectan la experiencia. La estratigrafía de experiencia en una empresa de ingeniería es muy importante. O sea, los ingenieros salen muy bien preparados de las universidades, pero no saben diseñar, y eso todavía sigue siendo un arte. La ingeniería es ciencia, pero también es arte, y ese arte se aprende haciendo cosas, trabajando con personas más experimentadas, la relación maestro-aprendiz. Y finalmente, el uso de herramientas digitales y cajas negras, que se usan como cajas negras, sin las competencias, la experiencia, para entender si los resultados son correctos o en realidad no responden a lo que yo estoy pidiendo. Y finalmente, el abuso del copy-paste. Sin criterio va directamente al desastre. Bueno, todo esto genera proyectos deficientes que repercuten durante el desarrollo de un contrato de ingeniería, de construcción, perdón. Les voy a dar algunos datos locales para matizar esto. Fíjense que el informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad del año 2020, ya es un poco antiguo, pero todavía es válido, con datos de proyectos entre el año 2015 y 2018, determinó que el 50% de los proyectos públicos terminan con sobrecostos y un 80% de ellos con mayores plazos, que también significa conflictos y problemas en el contrato, contractuales. Y de eso hay algunos otros factores exógenos, por supuesto, que no tienen siempre que ver con la ingeniería. Entre un 20 y un 60% su origen estaba en la ingeniería defectuosa. Y en otro análisis estadístico determinaron que el 35% de las modificaciones de contratos de obras públicas eran por causa de la ingeniería. Ahora, un estudio hecho por la Asociación de Ingenieros Consultores de un conjunto de proyectos de vialidad el año 2018, que sumaban en total 550 millones de dólares, un buen universo de proyectos, determinaron que esos contratos tuvieron en promedio un aumento de un 22,6% en sus costos. Eso no es razonable, o sea, menos en proyectos de vialidad. Y por otro lado, y esto lo quiero recalcar, el costo que se pagó por la ingeniería era el 1,58% de la inversión. Y ahí hay signos de exclamación, interrogación. Eso es un costo muy bajo. O sea, con eso usted no consigue buenas ingenierías, ¿no? Entonces, obviamente que los factores de por qué la ingeniería
es deficiente, en realidad son muchos también. Bueno, ¿qué hacemos? La verdad es que nada nuevo. Las ideas están. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿O qué uno podría sugerir así? Y lo hemos sugerido en muchas oportunidades, ya esto es muy repetitivo. Primero, adaptar las formas contractuales a la realidad que tienen los contratos de construcción. Todo esto que he estado describiendo, ¿no? Mayor flexibilidad, adecuada asignación de los riesgos, la colaboración, y en eso incluyen los early warnings, o sea, alertas tempranas. Adecuar el contrato también a las características del proyecto, o sea, no todas las formas contractuales sirven para todos los proyectos. Hay que adecuarlos. Es imposible usar, por ejemplo, un contrato a suma alzada en un proyecto que se va a hacer EPC, donde la ingeniería la desarrolla el contratista, las compras, y donde parte de un proyecto de ingeniería básica con pocas definiciones. Capacitar a los administradores. Es importante, las relaciones humanas en la administración de contratos es fundamental. Y también, cuando son contratos complejos, usar estos DRB, DAB u otra forma de resolución temprana de controversia. Resulta, es algo que está en boga ya hace muchos años en el mundo y por razones que uno desconoce, en Chile se ha usado muy poco. Y segundo, recuperar la calidad de las ingenierías. Privilegiar la experiencia, la trayectoria de los equipos de diseño, no adjudicar al más barato. Y eso se refleja en las licitaciones. Usar precalificaciones. No todas las empresas de ingeniería o todas las empresas constructoras tienen las experiencias, las competencias para hacer todo el tipo de contratos, de proyectos. Entonces, precalificar para que los mejores compitan. No hacer competir con diferencias muy grandes en sus competencias. Y después, en la evaluación de la oferta, hacer una evaluación que se denomina 360, que ver todo lo que involucra, ¿verdad? La parte técnica, el equipo profesional, su experiencia previa y, por supuesto, también cómo están planteando abordar el proyecto, con qué personas, cuál es el currículum de esa gente. En síntesis, adjudicar al mejor valor, no al menor valor, y así, grande, chico, ¿no? Y para terminar y comentar cómo esto se usa en el mundo. En el Reino Unido, en el Procurement Act del año 2023, que va a ser efectivo el año 2025, ellos cambiaron MIT por MAT. ¿Y qué significa esto? El Most Economic Advisable Tender lo cambia por el Most Advantageous Tender. O sea, la parte económica la sacan lo borran de un plumazo. ¿Y por qué? El Reino Unido ha tenido muchos problemas y han hecho muchos esfuerzos para mejorar y superar sus problemas con los contratos de construcción. Y eso está demostrando que siguen preocupados y ahora son radicales. Bien, creo que con eso termino mi presentación. Le doy el pase a los abogados que van a explicar con mejor detalle y precisión cómo se pueden resolver estos problemas. Muchas gracias. Más flexibilidad, adecuada asignación de riesgos, valorar la experiencia, trabajo colaborativo, alguna de las claves que nos deja Ricardo Nicolau, vicepresidente del Instituto de Ingenieros. Agradecemos muchísimo su presentación y vamos a estar hablando de esto seguramente en el panel de conversación que tenemos al final. Seguimos entonces en nuestro webinar Resolución de Controversias de Construcción en un escenario desafiante. Es el turno entonces de seguir abordando, de seguir profundizando en este tema y es el turno de José Manuel Valencia, socio de MLB Abogado. José Manuel, un gusto tenerte aquí, así que te escuchamos atentamente. Muchas gracias, muy buenos días. Primero que todo agradecer a la Cámara Chilena de Construcción, a la Sociedad de Derecho a la Construcción como organizadores de este seminario. Por supuesto a toda la concurrencia que está de manera virtual y bueno, y también felicitar
a Ricardo por su exposición, siempre la claridad con que lo hace que el que viene después la cosa sea bastante más complicada. Así que bueno, vamos a intentarlo. Bueno, lo primero que quisiera decir es un poco el foco de lo que me gustaría transmitir. Efectivamente, hay un escenario adverso, como dice el nombre del seminario, eh, pero escenarios adversos siempre han existido, políticamente, económicamente, etcétera. Quizá lo que hoy día tal vez distingue los problemas de la construcción, y esto es una tesis, no es algo grabado en piedra, sino que es más bien un pensamiento, es que creo que nos encontramos con en un momento de nuestro derecho donde a lo menos hay una rama del derecho de la construcción en formación, diría yo. ¿Y por qué? ¿Y dónde están los indicios de eso? Bueno, en la cantidad de publicaciones, libros de distintos juristas, no solamente a nivel mundial, sino que a nivel local, la existencia de distintos cursos en distintas universidades de postítulo con mucho interés que están desarrollando los distintos temas, las materias de derecho de la construcción y por supuesto la nutrida jurisprudencia que hoy día nos encontramos, que a mi juicio devela una cierta sofisticación mayor que lo que veíamos hace 10 años atrás, y los que somos ya un poco más viejos y hemos tenido años en estos temas, vemos que hoy día hay cosas nuevas y nuevos criterios que se están asentando en materia de construcción, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, creo que eso nos da herramientas, nos da criterios, nos da una manera más sofisticada de mirar los problemas de la construcción, que quizás son los mismos de siempre, pero con formas de resolverlo o con calculabilidad en cómo debieran resolverse. Y creo que eso es bueno porque le da una cierta seguridad al sistema. Bueno, y frente a eso, lo primero que quisiera mencionar es que los problemas de la construcción son más o menos los mismos. Ahí eso no es un listado taxativo, pero claro, parto por lo mismo que decía Ricardo hace un momento atrás: indefiniciones de proyectos deficientes. Diría yo que eso es transversal. Lo vemos en el mundo público, en los contratos administrativos, pero también lo vemos muy fuertemente en el mundo privado, en distintas áreas, en energía, en minería, etcétera, ingenierías conceptuales que tienen que ser desarrolladas por contratistas en marcos de EPC, con regulaciones contractuales que muchas veces no conversan con el hecho de que esa ingeniería tiene que ser adaptada y van a surgir cosas nuevas. Bueno, ese es un gran problema. Atrasos en la entrega de terreno que pueden provenir de múltiples fuentes, no solamente por falta de expropiaciones, sino que también por hechos posteriores como hallazgos arqueológicos o problemas ambientales. El reconocimiento y pago de obras extraordinarias, la típica discusión: esto está incluido o no está incluido en el proyecto. La afectación del programa por impactos, de quién deviene la responsabilidad, culpa concurrente, aplicación de multa, gastos generales, proceden, no proceden, condiciones nuevas sobrevinientes, y ahí quizá eso hay que hacer un zoom en un aspecto particular que yo creo que, y el cual quiero tratar en estos breves minutos, que por ejemplo la pandemia. ¿Quién asume esos costos? ¿De quién son de cargo? Hay una imbricación en la responsabilidad por el hecho de haber mantenido el proyecto y la construcción como decisión del mandante, imponiéndole al contratista que quizás licitó en un contexto en el cual no había COVID, por ejemplo, y son cosas que hoy día se están resolviendo. Entonces, tanto en construcción como en concesiones. Bueno, son desafíos. Bueno, la permisología, que tanto se habla, que uno lo ve por la prensa, bueno, también es un tema, sobre todo los aspectos ambientales y arqueológicos, que diría yo que son dos factores hoy día clave en cualquier proyecto de construcción. Bueno, son problemas. Bueno, y frente a esos problemas, ¿qué dice nuestra jurisprudencia? Hoy día tenemos, diría yo, dos grandes fuentes, que uno, por supuesto, los tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema,
y las cortes y los tribunales superiores que van fijando ciertos criterios, pero también tenemos una difusión muy grande de cláusulas de arbitraje, especialmente la cláusula institucional del CAM, que hoy día está totalmente generalizada en los contratos, sobre todo, ¿cierto?, en monto hacia arriba, y que se litiga sobre la base de eso, pero luego eso tiende a llegar a los tribunales ordinarios de justicia a través de los recursos de queja. Entonces también ahí hay un test de control, de alguna manera, de los tribunales ordinarios frente a las decisiones arbitrales o las decisiones de las comisiones arbitrales en concesiones. También tenemos el panel técnico de concesiones. El panel técnico de concesiones también, a través de sus recomendaciones no vinculantes, va generando un cuerpo de criterios que van dando orientación en distintas temáticas. Y en este plano, yo solamente quisiera exponer algunos criterios. Entonces, y hacia el final de esta presentación, hacer un hincapié en algunos aspectos que creo que son novedosos. Lo primero, bueno, cuando estamos hablando de controversia en materia de construcción, la controversia se nutre ¿de qué? El contrato y ¿qué más? Bueno, lo que ha señalado la jurisprudencia, y ahí cito un grupo de sentencias, bueno, es que son los antecedentes de licitación los que marcan. Y cuando hablamos de antecedentes de licitación, no solamente estamos hablando del contrato, estamos hablando de la circular aclaratoria, estamos hablando de las bases técnicas, de las bases administrativas, la serie de preguntas y respuestas que hicieron los licitantes. Bueno, por lo tanto, el proceso de licitación se mete de lleno en el contrato y es la línea de base sobre la cual tenemos que apreciar los cambios posteriores, si esto está o no está incluido dentro del contrato, si es responsabilidad del mandante o del contratista, el régimen de riesgo que se va perfilando a partir de los propios antecedentes de licitación. ¿Qué pasa con los plazos? En materia de plazo, claro, todo parece muy claro cuando estamos diciendo que un contrato tiene un plazo de 540 días para desarrollarse, pero ¿qué ocurre cuando en el día 543 se le piden al contratista obra extraordinaria? ¿Está sujeto a sanciones, a las multas del contrato, o eso es un plazo tácito que se va? Bueno, la jurisprudencia hoy día, o los tribunales de justicia, han ido generando criterios sobre eso. El criterio del plazo tácito, que es la reconducción tácita del contrato por la vía de la generación de obras nuevas después de vencido el plazo del contrato. Eso es ejecución práctica. Y en los contratos de construcción, que son contratos vivos, como decía Ricardo hace un momento atrás, son contratos de larga duración, bueno, la ejecución práctica va dejando las huellas de qué es lo que las partes fueron consintiendo, expresa o tácitamente, durante todo el íter contractual. Y eso es tremendamente relevante para poder establecer el régimen de responsabilidad y quién tiene que responder frente a un aumento de plazo, los gastos generales, las modificaciones de programa, etc. Quizás también es importante que aludir al principio de conmutatividad. Y creo yo que dentro de los criterios que hoy día se han ido desarrollando y la jurisprudencia tal vez más nueva que hay en materia de conmutatividad, está la concreción del principio del equilibrio económico del contrato y la perseverancia, la estabilidad de ese principio. Y que frente a los cambios, ¿qué ocurre cuando se rompe esta conmutatividad inicial? Entonces, ¿cuáles son los criterios o las bases en las cuales nosotros podemos restablecer el equilibrio inicial que se rompe por circunstancias sobrevinientes? Bueno, hay grupos de sentencias que han ido estableciendo estas maneras de poder restablecer el equilibrio, la ecuación económica financiera inicial del contrato. El principio de la buena fe. Voy a decir más sobre esto porque es algo que hoy día creo que es esencial, no solamente en el derecho a la construcción, siempre lo ha sido, sino que también desde el punto de vista del derecho de los contratos, del moderno derecho a los contratos. No ya solo el principio de la buena fe como la guía rectora de la conducta, es decir, la conducta honesta, leal, que deben tener las partes desde todo el íter contractual, desde los tratos preliminares hasta las relaciones postcontractuales, sino que también como una guía en la interpretación de los contratos y integración de los contratos. Y sobre eso vamos a hablar un poco más hacia el final. Entonces, de ahí cito un grupo de sentencias
que creo yo que es muy interesante, que establece el principio de buena fe no, como una guía de interpretación del contrato. Y por ejemplo, en materia de contratos públicos, contratos administrativos de obra, interpreta las cláusulas de renuncia y establece un baremo, establece un límite, es decir, hasta qué punto puede el mandante público establecer renuncias que supeditan el ejercicio de derechos del contratista y esas renuncias constituir un impedimento para el ejercicio de acciones posteriores. Es una materia absolutamente lata, abierta, en la cual el contratista pierde todo, o por el contrario, está sujeta a ciertas limitaciones. Bueno, este grupo de sentencias establece que la renuncia tiene que ser, bueno, aparte de expresa, específica. Y además establece un límite, que creo yo que es tremendamente importante y se vincula directamente con el principio de la buena fe. No puede incluir los incumplimientos contractuales, los efectos del incumplimiento contractual del propio mandante. Es decir, ese es un límite, eso queda extramuros de la propia renuncia. Entonces, por lo tanto, esta aplicación práctica del artículo 1546 del Código Civil produce efectos. ¿Tengo o no tengo acción jurisdiccional para ejercerla en sede ordinaria o arbitral? En fin, algunos temas de actualidad, la buena fe como seguía, pero ya ahora como elemento integrador. Cito dos fallos que son de comisiones arbitrales en materia de concesiones, son fallos muy recientes porque los fallos son del año 2024 y las quejas, los recursos de queja, ambos llegaron a recursos de queja, son del año 2025. Bueno, ambos son casos de COVID y uno además de estallido social. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante diría yo que es lo siguiente, o sea, frente a un riesgo no previsto en el contrato que genera efectos perjudiciales, el principio de la buena fe, el artículo 1546 del Código Civil, viene a ser el elemento integrador del contrato. Y cuando digo integrador es que genera la facultad y la atribución jurisdiccional de producir la adaptación del contrato. Es decir, allí donde una de las partes sufrió una pérdida, un daño emergente, el principio de la buena fe viene a establecer el mecanismo a través de la integración del contrato, de la adaptación del mismo, de la repartición de esos perjuicios, de una repartición justa. En una de esas sentencias se habla del empobrecimiento injusto de una de las partes. En la otra se habla del alia anormal, es decir, aquello que excede lo que era posible de prever para las partes y que es generador de perjuicios. Ambos casos tienen soluciones distintas. En uno se da la indemnización de perjuicios, producto de haber exigido la continuidad operacional de la concesión en apertura absoluta, como si no existiese la pandemia, con todos esos costos operacionales, al mismo tiempo que establecer un régimen de restricciones de tal envergadura que en algunos casos simplemente no habían ingresos, los ingresos estaban absolutamente mermados. Y en el otro caso, se establecen los criterios, los parámetros para los cuales las partes tienen que negociar obligatoriamente una solución al caso y establecer una modificación de contrato. Es decir, vemos ahí el principio de la buena fe operando en la práctica como un elemento integrador de un riesgo no previsto por las partes. Lamentablemente no tengo más tiempo a extenderme esto porque esto daría para mucho, pero esto es absolutamente... No digo que sea un nuevo paradigma, pero es absolutamente fundamental hoy día entenderlo y, como dije, excede el ámbito del derecho a la construcción. Yo creo que tiene que ver mucho más con el derecho moderno de los contratos. Legitimación pasiva, también una sentencia del año 2025 de la tercera sala de la Corte Suprema. Ha sido una discusión constante en los contratos administrativos de obra pública. ¿Quién responde? ¿El financista o la unidad técnica cuando detrás de la contratación hay colaboración administrativa, es decir, distintos órganos que intervienen para poder concretar ese contrato? Bueno, la misma tercera sala tenía jurisprudencia oscilante, en algunos casos el financista, en otros casos la unidad técnica, y eso dejaba ¿y quién es mi contraparte? Bueno, en un fallo reciente de febrero de este año, la tercera sala dice, momento, todos, solidaridad. ¿Por qué razón? Todos están imbricados en esa contratación y viene a solucionar, si esta jurisprudencia se estabiliza en el tiempo, un problema práctico tremendo. ¿A quién tengo que demandar? Bueno,
Esto también creo yo que es una cuestión que viene también a sofisticar la discusión. La prescripción, termino con esto, no tengo más tiempo. Bueno, hoy día es común que esté oponiéndose las excepciones de prescripción, especialmente por los problemas de deficiencia de proyecto que surgen en la etapa licitatoria. Bueno, a lo menos en los contratos administrativos, grupos de sentencia establecen, momento, si no hay liquidación del contrato, no ha nacido el plazo de la prescripción. Bueno, son criterios, son guías. Estos son solo algunos ejemplos de lo que decía al principio. Creo que hay un cuerpo de ideas, de criterios, de jurisprudencia que viene a dar predictibilidad a los problemas. Y por lo tanto, si bien hay grandes desafíos, también tenemos dónde echar mano para poder decir o ver cómo se resuelven nuestros problemas. Con eso termino y agradecer nuevamente la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, José Manuel Valencia, socio de MLB Abogados. Estamos en vivo, aquí en directo, en los salones de la Cámara Chilena de la Construcción, en la Comuna de Las Condes. El webinar se denomina Resolución de controversias de construcción en el escenario desafiante de hoy. Y estamos también muy contentos porque, como decíamos al comienzo, se inscribieron casi 300 profesionales del sector de todo el país, 125, 130, por ahí nos están acompañando en vivo, así que también eso nos pone muy, muy contentos. Seguimos entonces abordando este tema. Hay un concepto de buena fe que planteó José Manuel, que yo creo que va a ser uno de los temas que seguramente seguiremos conversando en las preguntas, en el diálogo que tenemos al final. Y ahora es el turno de Fabiola García, como dijimos al comienzo, presidenta del Grupo de Trabajo Mandante Contratista de la Cámara, consejera nacional de la Cámara, es past president también del Comité de Contratistas Generales, la primera mujer que fue presidente del Comité de Contratistas Generales, usted cualquier cosa me corrige, y también socia de VAC Abogados. Fabiola, también un gusto tenerla acá, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por esa presentación. La verdad es que es un honor poder también participar en conjunto. Muy buenas presentaciones de Ricardo Nicolau y de José Manuel Valencia. La verdad es que es la antesala del tema que yo voy a tratar en este momento, que tiene relación principalmente con los documentos y respaldo frente a la prueba en arbitraje de construcción. Pero esto evidentemente tiene varios enfoques, tiene como una historia, por decirlo de alguna manera, una línea de tiempo, desde que se inician los contratos, los proyectos, luego la ejecución. Es por eso que hemos dividido esto en 3 enfoques: enfoque contractual, respecto a las cláusulas, documentos técnicos y contractuales, un enfoque práctico y técnico que es fundamental, y yo creo que aquí hay una pieza clave en todas estas controversias de construcción cuando hablamos respecto de cómo vamos materializando los registros de las obras, que es la historia y finalmente la prueba en un arbitraje, para llegar evidentemente a cómo se van tratando estos documentos y esta prueba después en un momento cuando estamos frente a un arbitraje. Bueno, comenzando rápidamente, en razón del tiempo, brevemente quiero pasar estas primeras láminas que tienen más relación con el tema de los documentos del contrato. Evidentemente, nosotros contamos con un marco normativo para los proyectos de obra de construcción, en donde evidentemente hay documentos integrantes, ya también lo señalaba en las presentaciones anteriores, que se integran por el contrato, las bases administrativas generales, bases administrativas especiales, los planos, especificaciones técnicas y muchos otros documentos que evidentemente durante la ejecución las partes y principalmente los equipos deben conocer, leer, entender y atender como una herramienta fundamental. Es desde ahí de donde emanan muchas de las obligaciones y la manera como vamos a ejecutar los proyectos. Es decir, deben tener claridad de qué herramientas me entregan cada una de las cláusulas, cómo yo las voy a aplicar, qué es lo que requiero para poder en el fondo avanzar en mi proyecto e ir dejando los registros necesarios e ir formalizando acuerdos, como muchas cosas que pueden ir sucediendo. Ya veíamos antes algunos temas que respecto de cosas que pueden ir sucediendo en los proyectos, pero principalmente las cláusulas de documentos integrantes y su prelación va a tener una importancia fundamental al momento de los conflictos. También cambios, multas, hitos,
garantías y su cobro, estados de pago, base de emisión y pago, aumentos de obra, resolución de controversia y los plazos involucrados. Muchas veces se precluyen ciertos derechos producto de que no utilizamos los plazos adecuadamente y evidentemente muchas otras cláusulas que podemos mencionar y que a lo mejor ustedes también pudieran estar recordando en este momento. Pero principalmente comenzar por analizar lo que corresponde a los documentos del contrato. Esto es una cláusula tipo, muchos de ustedes lo deben haber escuchado muchas veces y lo he visto en los contratos, que hay una prelación en donde está el contrato en primer lugar, carta de adjudicación, bases técnicas, BAE, por supuesto el programa, que es un documento y un registro y un antecedente muy relevante dentro de los documentos integrantes del contrato y que, por cierto, marca la línea base del proyecto, tan importante también para el control del proyecto, pero como también para los posibles impactos o cambios necesarios que afectan el plazo contractual o del proyecto o hitos también. La oferta muchas veces, y a veces lamentablemente para los contratistas, queda en el último lugar, pero evidentemente hay preguntas que uno tiene que señalar y decir por qué tenemos o es importante o es útil una cláusula de documento y la prelación contractual. ¿Qué conceptos tenemos respecto al contrato? ¿Entendemos el documento de firma o es un todo integral en donde va a ser importante los documentos los planos, especificaciones técnicas y todo un conjunto de documentos que es la batería y el límite de batería, del proyecto para poder avanzar? En este sentido, también existen otro tipo de cláusulas que pudiéramos mencionar que tienen que ver, como por ejemplo, con los acuerdos que sea completo y suficiente. Es decir, que este contrato, que es el acuerdo final, también va a primar por cualquier otro contrato o documento previo o negociación previa que haya sido al momento previo al contrato o a la firma de este. Como también aquellas cláusulas que tiene que ver con las mejores prácticas, en donde el contratista ejecutará los servicios de acuerdo a los mejores estándares de la industria. Muchas veces podemos ver que existen a lo mejor omisiones en los documentos técnicos de los proyectos y por lo tanto, evidentemente, vamos a encontrar en las mejores prácticas de la industria incluso normas técnicas que van a ser necesarias para poder aclarar puntos oscuros o dudosos de esas especificaciones técnicas o de algún tipo de proyecto. También una situación que es importante atender y que ya empieza un poco a relacionarse a cómo gestionamos los documentos y cómo gestionamos nuestro registro en el proyecto, parte ya desde la licitación. Muchas veces podemos ver que una vez entregadas las ofertas, en un proceso de licitación existen ciertos acuerdos donde incluso hay ciertas negociaciones o también ofertas mejoradas que de alguna manera vienen a potenciar o a maximizar ciertos recursos y cambios que son más importantes o beneficiosos para el proyecto. Sin embargo, al momento de adjudicar estas alternativas mejoradas, pero de repente no quedan registros, por ejemplo, o actualizaciones de bases técnicas o, por ejemplo, índices de desempeño o KPI que a lo mejor estaban pensados de una manera para la licitación original y queda inaplicable producto de esta oferta mejorada. Desde ahí, entonces, la recomendación es tener la manera de cómo incorporar estos documentos al contrato, ya sea listándolos en la cláusula de documento o de prelación contractual, o también actualizar aquellas bases donde evidentemente pudiesen quedar sin aplicación producto de estos cambios. Y por lo tanto, ¿qué pasa también respecto de esta prelación donde se señalan ciertos documentos que se van a ir generando a lo largo de la ejecución del contrato? Por ejemplo, que alguna cláusula contractual dijera, por ejemplo, que forman parte integrante las actas de las reuniones contractuales. Y esto es muy importante porque inmediatamente nos sitúa en el siguiente enfoque práctico y técnico que tiene que ver con los registros y respaldos durante la ejecución. Y es aquí donde evidentemente algo ya se dijo en las presentaciones anteriores que tiene que ver con distintas particularidades que tiene el proyecto, pero ahí es donde el equipo tiene que tener claridad de lo que va a ir formalizando, cómo va a ir utilizando las herramientas que le entrega el mismo contrato y sus documentos. Por supuesto que el proyecto tiene particularidades, y todos lo sabemos, que duda cabe, la construcción es una industria muy dinámica y por lo tanto vamos a ver cosas que se encuentran en la realidad como suelos distintos a lo previsto, cantidades de obra, variaciones de precio, variaciones que forman parte de la naturaleza del proyecto y que de alguna manera están incorporados en el alcance o en el objeto del contrato, también algunas otras que son imprevisibles, como aquellas, por ejemplo, respecto a errores de diseño o fuerza mayor. También algo mencionaba José Manuel en su presentación anterior respecto de cómo fuimos abordando todas las situaciones que el COVID nos hizo negociar
negociar, ¿cierto?, y acordar respecto de los distintos contratos en esa época. Estas características son de todo proyecto y deben tomarse, evidentemente, para poder revisar estos acuerdos o cambios necesarios. Por lo tanto, previo al inicio de la obra y una vez ya instalado con la adjudicación, con un contrato, que por supuesto tiene sus documentos, sus bases técnicas y todos sus aspectos que forman parte del contrato, su programa de obra, que es fundamental, vamos a empezar a revisar cuáles son los riesgos, cuáles son las diferencias que encontramos en terreno o respecto de aquellos cambios que pudiesen emanar al mirar esta realidad en comparación con lo que ya tenemos como contrato. Y desde ahí, evidentemente, un buen análisis de riesgo va a poder tener que encontrar medidas de mitigación y, por cierto, ir registrando esos tipos de cambios. Muchos de ellos ya los mencionamos, como atraso en el diseño, errores de diseño, también Ricardo muy detalladamente pudo comentarlo al respecto, que además es una realidad a nivel mundial, cambios en el alcance, eliminación de actividades o partidas o adicionales. Pero finalmente aquí viene la parte medular. ¿Qué hacemos cuando existe en el fondo un problema en los cambios o hay errores de diseño? Finalmente la idea es que el equipo esté preparado, primero se haya leído el contrato, entienda por supuesto cuáles son las herramientas que ésta entrega y con este análisis de riesgo poder anticiparse a cómo planificar y poder cualitativamente y también cuantitativamente poder analizar cuál es el impacto. Desde ahí será muy relevante poder establecer siempre cuál es el programa de la obra, por ejemplo, actualizado, que establece la línea de base para poder impactar los distintos cambios o desviaciones que podamos encontrar. Pero lo más importante de esto, y esta es como la bajada que en el fondo quiero dejar, que quede más como mensaje en el fondo, es que más allá de todas las gestiones que podamos realizar, de gestión de riesgo como también de gestión de proyectos, es importante que vayamos dejando el registro. Esta es la historia, esta es la trazabilidad de la obra que, si, como vamos viendo más adelante, se transforma también en algo fundamental al momento de las controversias. Por lo tanto, será muy relevante la comunicación contractual, cartas, minutas de reuniones, como por ejemplo también cuando tenemos temas técnicos, estas comunicaciones a través de RFI o de consultas técnicas que sean debidamente respondidas, que sean acordadas entre las partes, que no queden temas sin responder. Planes de contingencia que sean acordados entre las partes, como también el programa actualizado, con los hitos también y desviaciones que deben ser no solo contractual, sino que también deben estar dentro del programa, porque es la manera como vamos a ir exigiendo y cumpliendo este programa o también revisando el avance del proyecto. Bueno, por lo tanto, estas son las acciones que estamos llamados en el fondo a realizar ante el riesgo y ante alguna desviación. Algunas de esas ya las mencionamos, pero evidentemente nos invita a revisar el diseño, el cronograma, revisar, por supuesto, stakeholders, proveedores, suministros, plazos, etcétera. Pero respecto de todo ello, lo más importante debe quedar trazabilidad, es decir, como esta historia. ¿Cómo dejamos una evidencia objetiva respecto de aquellos impactos o cambios? Eso es lo fundamental. Y por lo tanto, ¿por qué estamos destacando tanto esto? Porque evidentemente al momento de la controversia, nadie sabe dónde llegan los documentos. Finalmente estos documentos forman parte de puede ser la prueba en un arbitraje de construcción. Efectivamente, en el contexto de arbitraje en materia de construcción, los documentos contractuales y los registros son los medios de prueba fundamentales. También son de gran magnitud, de gran volumen. Es decir, aquí hay un equipo de proyecto que hizo la historia del proyecto, fue escribiendo las cartas, los planes, las especificaciones técnicas, y luego vienen otros equipos cuando se produce la controversia, que son equipos de defensa, los abogados o ingenieros asesores que van a revisar la controversia anticipándose o preparando una negociación o también ya un arbitraje. Y por lo tanto, esa preparación debe ser tremendamente especializada, muy detallada, porque evidentemente es la que respalda las distintas argumentaciones de los equipos de defensa y, por cierto, también la valoración de la prueba y también la convicción del árbitro hacia la solidez que debiera tener el laudo. Por lo tanto, evidentemente cuando ya hablamos de la controversia podemos ver que todo lo que dijimos antes tiene una relevancia fundamental. Por lo tanto, cuando ejecutamos el proyecto tenemos que pensar en eso, que es decir,
cómo vamos nosotros ordenadamente teniendo la historia y la trazabilidad del proyecto. Evidentemente, esta libertad también probatoria que puede existir dentro del arbitraje también tiene su limitación respecto de la igualdad de las partes y el debido proceso arbitral. Y también, por supuesto, que sea para poder llegar efectivamente con estas pruebas a un convencimiento que llega al árbitro, ¿cierto?, en donde debe fundamentar su convicción de manera razonada, respetando las garantías esenciales del proceso y las normas aplicables. Voy a mencionar muy rápidamente en relación al arbitraje internacional. La ley 19.971 también establece esta libertad de las partes. Elina va a tratar un poquito más en detalle respecto al tema de arbitraje internacional. Solo mencionar la libertad que tienen las partes para poder entregar estas pruebas, también las facultades que tiene el tribunal arbitral. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el arbitraje de modo que consideren apropiado, ¿cierto? Y también la prueba documental que se puede ir aportando con las alegaciones. Por lo tanto, es la idea en el fondo de que podamos revisar y tomar de alguna forma el contexto que tienen los documentos de un proyecto, que se pueden transformar en una prueba fundamental en controversias de construcción. Desde ahí, evidentemente, la importancia que esta facultad que tiene la valoración de la prueba, que tiene el árbitro, evidentemente es predominantemente a través de la sana crítica, aplicando los principios de la lógica, de la experiencia y los conocimientos más científicamente. Evidentemente, la mera enunciación que se falla conforme a la sana crítica, obviamente no es suficiente, y por supuesto los árbitros que tienen una gran experiencia y especialidad respecto a materia de construcción se rigen respecto de las pruebas, de lo que van revisando durante el proceso y van fundamentando detalladamente cuál es la convicción en la que han llegado. Evidentemente hay un límite en esta revisión, ya lo señalaba en las presentaciones anteriores, que de una manera muy excepcional y cuando hay ciertas causales que establece la ley, se interponen evidentemente recursos de queja para poder revisar infracción, pero esto evidentemente en casos de abuso y faltas graves, es decir, no es una instancia adicional ni tampoco un recurso de apelación. Por lo tanto, será muy relevante cuando nosotros presentamos la prueba, porque evidentemente vemos que tanto los equipos de defensa como el mismo árbitro también lo toman con gran relevancia. Algo respecto a los documentos electrónicos, como también tener el debido cuidado respecto a las comunicaciones a través de correo electrónico, que son válidos como prueba. Evidentemente también la importancia de los documentos del contrato de construcción, que es el momento de apreciar la prueba, es fundamental porque es la ley para las partes, ¿cierto? De acuerdo al concepto que muchos ya conocen respecto del artículo 1545 del Código Civil, y por lo tanto los planos y toda esta integradamente son lo que vienen a fundamentar, ¿cierto?, las demandas en algún conflicto de construcción. Muchas veces también estas comunicaciones y pruebas también podemos ver que se puede dar la desnaturalización de un contrato, que también pudiese ser materia de prueba en un arbitraje de construcción. También señalar respecto de la carga de la prueba, que fuertemente también influenciada a través del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, en donde el principio general está dado por el artículo 1698 del Código Civil, que señala que incumbe probar las obligaciones, su extinción al que alega aquella o estas, y por lo tanto es una norma rectora que la jurisprudencia ha aplicado consistentemente en litigios de construcción, estableciendo que las partes que demandan el cumplimiento de una obligación contractual o una indemnización debe acreditar los hechos que funda su pretensión. De hecho, se han rechazado numerosas demandas precisamente porque el demandante no logra satisfacer esta carga probatoria. Por lo tanto, desde ahí también nace y se origina la importancia de los documentos y las pruebas en materia de construcción, como ya decíamos anteriormente. Algunas conclusiones para ir terminando en razón del tiempo. Evidentemente hay una centralidad de la prueba documental. El arbitraje de construcción considera documentos contractuales y registros del proyecto, bitácoras, informes, planos, estados de pago, comunicaciones electrónicas, son pruebas fundamentales, como ya señalábamos, la discrecionalidad del árbitro, que posee amplias facultades para admitir y valorar las pruebas documentales conforme a la sana crítica, a menos que las partes hayan pactado reglas distintas. La carga de la prueba, ya lo mencionábamos, y también algunas impugnaciones que se pueden realizar en casos excepcionales con fundados motivos. Para terminar, unas reflexiones finales, y ya me pilla el tiempo, señalar que evidentemente esta historia y trazabilidad que tiene la obra, es importante que existan presentaciones claras y
documentadas, uso de un cronograma base y actualizado, aplicación de metodología aceptada, y la evidencia documental, como pueden ver, se puede transformar en una importante prueba ante una controversia. Y por supuesto, método de análisis muy importante al momento de analizar los plazos, los impactos de la ruta crítica, de lo cual también Elina nos podrá comentar un poquito más. Así es que eso es lo que quisiera presentarles. Muchas gracias y encantada de haber estado en esta oportunidad nuevamente. Muchas gracias, Fabiola García, socia de VAC Abogados y también, como dijimos, presidenta del Grupo de Trabajo Mandante Contratista de la Cámara Chilena de Construcción, presidente del Comité de Contratistas Generales también de la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos ya cerrando la etapa de presentaciones. Les recordamos a todos los que nos siguen por la plataforma Zoom que pueden dejar sus comentarios, que pueden dejar sus consultas. Después de esta última presentación vamos a ir a una ronda de diálogo, una ronda de preguntas donde podremos profundizar algunos de los temas, por supuesto, y también compartir alguna de sus consultas, algunos de sus comentarios. Vamos entonces con la última presentación del seminario Resolución de Controversias. Es el turno de la presidenta de la Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción, Elina Mereminskaya. Elina, un gusto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara y a Fabiola particularmente por haber acogido esta oportunidad de hacer este evento conjunto. Yo voy a usar esta instancia para hablar del arbitraje internacional, que es un fenómeno relativamente nuevo en Chile y por eso no siempre sabemos qué esperar que un contrato de construcción tenga una cláusula de arbitraje internacional. Puede ser cuando la contraparte es extranjera o cuando se ha pactado el arbitraje internacional del CAM Santiago o arbitraje de la CCI. Vamos a estar en un escenario de arbitraje internacional. Algunas consideraciones generales. La estructura de un arbitraje internacional es levemente distinta de un arbitraje doméstico. Se estructura en torno a los memoriales escritos, después sigue la audiencia como el corazón de un arbitraje, de un procedimiento arbitral internacional, y se cierra con escritos posteriores a la audiencia. Para la elaboración de los escritos no se toman 15 o 20 días que conocemos del arbitraje doméstico, sino más bien 3 a 4 meses para presentar cada escrito, con lo cual previo a llegar a la audiencia van a transcurrir 1 año y medio. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué se toma tanto tiempo? Por la intensidad probatoria que suponen estos escritos. Cada afirmación fáctica tiene que ser soportada por alguna prueba, por prueba documental, pericial o testimonial. Entonces eso hace que los escritos sean muy trabajosos y explica el tiempo extensivo. Fabiola ya mencionó la abundancia o sobreabundancia de la prueba documental que genera un proyecto, y se considera prueba tanto las comunicaciones oficiales como las comunicaciones no oficiales, los emails entre los integrantes de los equipos. Pero eso significa también pone peso sobre las comunicaciones oficiales, que tienen que tener un contenido que es de conveniencia de la parte que los presenta. Entonces hay que prestar mucha atención a exteriorizar las posturas en las comunicaciones oficiales. Y carácter tecnificado de la controversia de construcción obviamente hace necesario la presentación de peritajes. En el arbitraje internacional estamos hablando siempre de peritaje de parte. El peritaje del tribunal es una excepción. Los peritos o expertos testigos, como se denominan expert witnesses, son una realidad indispensable de los arbitrajes internacionales. En cuanto a la presentación de los escritos, aquí, por ejemplo, tengo un extracto de la orden procesal número 1, que sería como acta base de procedimiento de arbitraje doméstico, que exige que los escritos sean completos y detallados, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, y exige que cada afirmación fáctica, después de cada afirmación fáctica, las partes deberán identificar la prueba correspondiente. A eso me refería con la intensidad probatoria. No existe, se probará en la instancia procesal correspondiente, se prueba ahora en cada escrito. En
Otro ejemplo de una orden procesal que explica cómo se presentan los documentos. Cada documento se identifica con un número correlativo. Es una C, claimant, para el demandante, una R, respondent, para la demandada, y cada documento tiene su número correlativo que debe estar reflejado en su nombre. Entonces es un trabajo muy minucioso, muy detallado, muy exigente. En cuanto a los testigos, la diferencia con el arbitraje doméstico es que cada persona, cualquier persona puede ser testigo, incluyendo una parte. Es algo que no conocemos en el arbitraje doméstico. No siempre el dueño de la empresa o el representante legal es el mejor testigo por la carga emocional muchas veces que tiene frente a una controversia, pero es posible que sea llamado a testificar. Y los testimonios se plasman en una declaración escrita. El testimonio es por escrito, que puede parecer un alivio porque se puede controlar perfectamente los términos del testimonio. Sin embargo, este testimonio va a ser objeto de una contrainterrogación en una audiencia. La no comparecencia sin justificación en la audiencia deja sin efecto el testimonio. En cuanto a los peritos, aquí tengo un extracto de una encuesta que realizamos en la institución arbitral española e internacional SIAM-CIAR, donde se preguntó a los usuarios del rubro de la construcción si usan un perito de parte o perito del tribunal. Como pueden ver, más de 72% optan por un perito nombrado por cada parte, 11% hablan de perito nombrado conjuntamente por las partes y tan solo un 16% se habla de un perito del tribunal, que es una total excepción en comparación con el arbitraje doméstico, donde es una regla. En el mundo de arbitraje existen ciertos documentos que plasman los criterios universalmente reconocidos. Uno de estos documentos son las reglas de la IVA sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional. Y este documento sienta los estándares que debe cumplir un informe pericial, como por ejemplo debe describir las instrucciones recibidas de los abogados para elaborar este informe. Debe contener una declaración acerca de la independencia, descripción de los métodos, pruebas e información utilizada para llegar a las conclusiones y bueno, otros muchos requisitos que no es la oportunidad de revisar. Pero lo que quiero transmitir con eso es que existe un cierto estándar que los peritos deben seguir en los arbitrajes internacionales. Por eso, al momento de elegir a los peritos, la elección se centra o en los consultores con cierta experiencia o en los consultores internacionales o locales con cierta experiencia. Y ya estoy llegando a mis reflexiones finales. Como pueden quizás haber percibido, se trata de un procedimiento altamente sofisticado y también de un procedimiento costoso. Ustedes pueden prever el costo de un arbitraje, de lo que costarían los honorarios del tribunal arbitral y de un centro, ingresando a una calculadora de costos de los distintos centros de arbitraje. Eso es posible en el mundo de civil law, de las cámaras de comercio. No es posible en el mundo anglosajón, donde los honorarios arbitrales se cobran por hora, pero teniendo una cuantía en disputa pueden prever su costo de arbitraje a través de esta calculadora ubicada en la página web de un centro. Lo que sí es, existe una regla aproximada de 15%, lo que quiere decir que el costo que le va a arrojar la calculadora va a corresponder a un 15% del costo total del arbitraje, porque el resto de los costos lo generan los asesores legales y los peritos, cuya labor es bastante bien remunerada. Entonces se observa que es un proceso bastante costoso y lo que se puede hacer en cuanto a la prevención debe estar siempre bienvenido. En este sentido,
destacar nuevamente los beneficios de la solución temprana de las controversias, los DRB, los DAP, que ojalá vayamos implementando siempre más dentro de los proyectos de construcción en Chile, y generar la comunicación disuasiva y de respaldo a lo largo de la vida del proyecto. Con eso termino. Muchas gracias. Elina, presidenta de la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción. Como dijimos, estamos en vivo, estamos en directo aquí en los salones de la Cámara Chilena de la Construcción en la comuna de Las Condes. Mientras tanto, nuestros relatores se pueden ir acomodando para tener la posibilidad de dialogar, de conversar. Les recuerdo a los que nos están acompañando, más de 130, 140 personas a lo largo de todo el país. Estamos muy contentos por eso. Pueden enviarnos sus preguntas, sus consultas, sus comentarios ahí mismo en el chat de la plataforma Zoom. Y también al final vamos a contarle algunas novedades porque muy pronto tenemos también otras actividades relacionadas con el mundo y con la relación mandante-contratista. Estamos ya listos prácticamente para comenzar con esta ronda de preguntas. Hay varios temas, hay varios aspectos de las presentaciones del día de hoy que dejaron abierto una serie de elementos para profundizar, ¿no? Entonces, mientras yo también voy tomando lugar, quisiera una pequeña consulta porque se mencionó al pasar, ¿no? Pero creo que igual es relevante poder profundizar. En este caso a Ricardo y José Manuel. Fueron tal vez, ahí los que nos siguen nos pueden agregar o modificar algo, pero fueron tal vez uno de los primeros en abordar este tema de la pandemia, ¿no? En plena pandemia, cuando nos tocó encerrarnos a todos con bastante susto, nos animamos a hacer unos seminarios, unas charlas, nos animamos a hacer cursos para abordar algo desconocido, ¿no? Y dentro de lo que fue esa emergencia, sacábamos como efecto positivo de que tal vez esto nos iba a dejar una serie de aprendizajes, de enseñanzas, de confianzas con el otro que seguramente después de la emergencia nos iban a servir mucho para resolver conflictos, para resolver problemas. ¿Eso ocurrió o seguimos igual? ¿Sacamos aprendizajes de algo tan fuerte como una pandemia o prácticamente nada? Yo quiero pensar que sí, que Ajá. sí sacamos muchos aprendizajes. ¿En el día a día? A ver, por de pronto creo que la pandemia tiene una característica tuvo una característica muy rara, en el sentido de que, claro, un terremoto, un aluvión, claro, son fenómenos de la naturaleza que producen efectos devastadores, pero son de rápida ocurrencia. La pandemia, a diferencia de eso, tiene el mismo componente de fuerza mayor, pero se estabilizó en el tiempo. Entonces, tuvimos que convivir durante año y medio, 2 años, con un fenómeno que era restrictivo muy grande, y eso generó prácticas que yo creo que se han estabilizado. El trabajo, desde luego, el trabajo virtual, por ejemplo, no solamente para la construcción, para todos los ámbitos, creo que es algo que se quedó y se instaló, y que si uno analiza del 2019 o 20 hacia atrás versus hoy día, es algo que se implementa en las construcciones. Yo veo en los equipos de trabajo las reuniones virtuales con el mandante, las reuniones virtuales con los ingenieros. Es decir, hay unas prácticas que yo creo que hicieron un cambio relevante. Otra, quizás, el tema colaborativo. Creo que en muchos contratos, sobre todo en el ámbito privado, hubo mucha colaboración. Y yo creo que eso también es algo que de destacar. Buenas prácticas en materia de sanidad. Bueno, yo creo que eso todo quedó, y creo que es positivo. Obviamente que también quedaron juicios, y eso, bueno, se están resolviendo, y bueno, también era previsible que ocurriera. Bueno, por lo menos esa es mi visión. No sé. Ricardo. Yo creo que José Manuel lo resumió muy bien. Trabajamos juntos, hicimos unos seminarios en esa oportunidad, y el tema del COVID en realidad fue un impacto muy fuerte porque
costó que muchos mandantes o dueños aceptaran de que se trataba de una fuerza mayor y que tenía que ser tratada como tal por una fuerza mayor que valga la redundancia, de enorme magnitud, ¿no? El impacto no fue local, fue absolutamente global. Nos cambió la vida. Exactamente. Dijimos que hay desafíos muy importantes en los proyectos, tanto en términos de contrato, desafíos técnicos, desafíos obviamente económicos. Entonces, me imagino yo que eso preocupa y ocupa a entidades como la sociedad, como el grupo de trabajo. Es decir, ¿cómo están abordando este desafío? ¿Los socios se acercan a consultar? ¿Ustedes tienen que estar encima generando nuevos proyectos, nuevas propuestas? ¿Cómo es ese trabajo de día a día? Fabiola primero. Sí, bueno, la verdad es que hay un desafío en la industria permanente. La verdad es que vemos que hay ciertas condiciones que se repiten a lo largo de los años. Ajá. Hemos venido trabajando en distintas líneas, principalmente en dos. Una de ellas tiene que ver con la colaboración, como señalaba muy bien José Manuel recién, para tratar de incorporar dentro de los contratos la colaboración en modelos más internacionales, como los contratos NEC o contratos estandarizados, poder contar con mecanismos de resolución temprana de controversia, como la mediación, los dispute board, el arbitraje también, como hemos mencionado acá, como una de las maneras de resolver los conflictos más especializada y más eficiente, por cierto. De ahí venimos también trabajando con los mandantes para incorporar la cláusula arbitral, para incorporar los mecanismos como el dispute board y la mediación en materia de construcción. Y hay un avance bastante, la verdad es que hemos ido avanzando, sabemos que la mediación ha entrado mucho más rápidamente, por lo tanto creo que ha sido un trabajo que ha dado frutos. También se ha dado, si bien no como quisiéramos y tan masivamente que se implementen los dispute board en Chile, pero sí a través de la Cámara y del CAM Santiago y la DRBF, evidentemente se han hecho pilotos con dispute board, también anteriormente, años atrás, también se hizo con mandantes mineros. Entonces, la verdad es que hay un acercamiento diferente y claro, los contratistas hoy en día están preocupados por cómo se abordan los proyectos, qué tipo de colaboración hay, cláusulas de salida, por ejemplo, ven en el ámbito público con mucha preocupación y quizás hasta incluso se excusan de participar en licitaciones, muchos de ellos porque ven que hay condiciones que son más que desafiantes, quizás incluso un poco abusivas. Entonces, evidentemente, hay un trabajo de colaboración con la autoridad. Entendemos que hay reglamentos, leyes, evidente que obviamente en el ámbito público es más difícil, pero también hay un acercamiento también con ministerio para trabajar en ese sentido y que se ve un escenario más positivo. Y lo otro que lo hemos trabajado, Ricardo Nicolau también es parte del grupo mandante contratista, la intervención temprana de los proyectos para efectos de poder saldar brechas en términos de calidad de los proyectos. Entonces, la verdad es que se ha hecho un trabajo y hay una preocupación al respecto. ¿Y en la sociedad, Elina? Hay preocupaciones semejantes. Bueno, la sociedad es un ente académico, técnico, que agrupa a los practicantes, abogados y no abogados del derecho de la construcción. No es una entidad gremial, por ende, pero hay mucha preocupación, por ejemplo, por la posibilidad de incorporar los dispute boards en la práctica chilena, que se considera una práctica, una de las mejores prácticas para la prevención de las disputas en el rubro. La última mesa redonda que organizamos fue justamente dedicada a este tema, a la experiencia práctica en Chile, en el sector de la minería, un caso bastante único en el mundo. Y también, por ejemplo, el Comité de Energía y Desalación tiene la intención de elaborar cláusulas colaborativas para proponer a los usuarios de este sector para la época cuando tengan que estar construyendo sus plantas y sus proyectos. Entonces vamos muy alineados. Como decíamos, un gran saludo a todos quienes nos acompañan en esta transmisión por Zoom. Un webinar, pero estamos viendo súper presencial en relación a la generación de contenidos. Todos nuestros relatores están aquí en el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción. Y nos llegan comentarios, nos llegan consultas. Juan Eduardo Figueroa, un gran saludo para Juan Eduardo, nos pregunta, o le pregunta a Elina, mejor dicho, ¿qué buenas prácticas de eficiencia de la producción de prueba en el arbitraje internacional estima que sería útil incorporar en los arbitrajes domésticos
en materia de conflictos de construcción? Yo creo que una buena práctica sería justamente la obligación de respaldar cada afirmación fáctica con la prueba. Eso es lo que no ocurre en los arbitrajes domésticos, con lo cual en el periodo probatorio el árbitro recibe toneladas o gigabytes, terabytes de prueba a través de la cual tiene que bucear autónomamente. Eso no es eficiente. Entonces ese trabajo hay que adelantarlo y cargar la mano a los abogados de las partes para que hagan este trabajo de joyería. Perfecto. Otro de los oyentes que nos acompaña, en este caso Francisco, una consulta para José Manuel Valencia. En los casos mencionados en materia de concesiones, ¿cuánto peso tuvo en las sentencias la ocurrencia de hechos sobrevinientes e imprevistos? Bueno, creo que los juicios fueron sobre hechos imprevistos. Ambas sentencias coinciden, tienen cierta denominación común en que se trata de eventos, la pandemia y en un caso el estallido social también, eran eventos que fueron constitutivos de fuerza mayor y que no estaban dentro de los riesgos del contrato. Yo creo que eso es sumamente importante. Es decir, nadie se había colocado en la situación de que eso pudiera ocurrir. Y por lo tanto, si no estaba dentro de los riesgos del contrato, significa que no estaba dentro de las prestaciones ni la valorización económica que las partes dieron a la inversión que tenían que realizar. Y en consecuencia, frente a ese hecho, ¿cómo se resuelve? Porque no había un esquema de responsabilidad frente a este evento. Y ahí es donde ambas sentencias son coincidentes, diría yo, con matices en la aplicación del principio de la buena fe que recoge el artículo 1546 del Código Civil para producir la adaptación del contrato y la distribución equitativa de los efectos perjudiciales que tuvo la pandemia y el estallido social en el caso de uno y la pandemia solamente en el caso del otro. Entonces, el juicio era eso, básicamente, en ambos casos. De acuerdo. Otra consulta, también de nuestros amigos profesionales de todo el país que nos siguen en el webinar sobre controversias. En este caso, Jaime nos consulta especialmente a Fabiola. ¿En las comunicaciones de obra, los mensajes por WhatsApp son considerados como prueba? Buena pregunta. Bueno, la verdad es que vemos que hay una aprobación y una aceptación de los documentos electrónicos. Por lo tanto, se habla siempre de los correos electrónicos con mayor precisión. Sin embargo, hoy en día, y dada la libertad probatoria, ¿cierto? Y las facultades que tiene el árbitro también de poder valorar cierta prueba, la verdad es que hoy en día ciertas comunicaciones también son importantes de cuidar y hoy en día las comunicaciones por WhatsApp incluso han sido bastante más masivas, incluso se pueden mandar documentos, archivos, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un desafío también en la valorización de la prueba y yo quisiera sumarme muy cortito a lo que preguntó Juan Eduardo Figueroa, porque él también en su libro menciona respecto de cómo uno puede manejar la prueba y abordar esta gran cantidad de documentos, por ejemplo, a través del BIM, que es una herramienta tecnológica y que evidentemente uno tiene que empezar a pensar, ¿cierto? Perdón, sobre cómo esta inteligencia artificial o la tecnología va a ayudar a poder ordenar una prueba y poder revisar esta gran cantidad de documentos. Ahora el BIM también, si viene ordenadamente desde la ejecución de los proyectos, la verdad es que es una gran ayuda. Así que evidentemente sí, dada la pregunta y los medios tecnológicos hoy en día son un desafío y pueden ser también considerados. De acuerdo, muchísimas gracias. Otra consulta, en este caso nuestro amigo Ricardo, justamente una consulta para Ricardo Nicolau. El pago reducido para los estudios de ingeniería es un tema análogo en el caso de Perú. Siendo un tema común a varias naciones, ¿cuál se cree que es la razón por la cual, conociendo el problema y las posibles soluciones, por qué no se implementan? Es decir, me imagino que era bastante parecida a una pregunta que tenía yo, ¿no? Si pasar del valor al precio es muy difícil. Si tuviéramos la solución para Latinoamérica, para claro, Sudamérica. Este es un mal, como bien dice, es un mal que afecta, pero no solo a Chile y Perú, también reclaman los australianos y en Estados Unidos. Y esto es el efecto de mencioné, la comoditización de la ingeniería.
Y eso se combate simplemente durante el proceso digamos, de adjudicación de las ofertas de los contratos de ingeniería, haciendo primero precalificaciones. Y funcionan. O sea, aquí en Chile tenemos ejemplos notables de que proyectos complejos se hicieron precalificaciones y después, cuando se hace la evaluación de las ofertas, se toma en consideración la capacidad del equipo que se presenta y la experiencia que tiene el equipo. Y eso es lo que está reconociendo el Reino Unido cuando dice, fuera la propuesta económicamente más ventajosa, quiero la propuesta más ventajosa. Le saco el apellido económico. Y obviamente como esto es un proceso competitivo, lo lógico es que los precios no se disparen, pero van a ser pagos mucho más acorde con el valor que tiene que tener la ingeniería. Y no hay otra solución. No hay cosas esotéricas que aplicar acá. Ujú. Ricardo, también dentro de su presentación planteó aspectos como que, por ejemplo, el copy-paste, que es un mal entender, digamos, el buen uso de las tecnologías, ¿no? Porque si todo se reduce a copiar y pegar sin aplicar criterio, evidentemente ese es un riesgo, ¿no? Y también el escaso valor que se le da a la experiencia, siendo que tal vez debería ser al revés, ¿no? La experiencia en los proyectos debería ser relevante. ¿Eso es muy común? ¿Eso hay alguna forma de modificarlo, de cambiarlo? Es bastante común y a Ajá. veces evidente que se hizo un copy-paste sin criterio, sin conocimiento, porque uno lee una especificación y dice, esto no corresponde a lo que vamos a construir. O sea, Ujú. es tan grosero como eso, ¿no? Ahora, el uso de copy-paste bien hecho, obviamente que es un mecanismo que permite tener más eficiencia. O sea, si las empresas de ingeniería tienen en su digamos, repertorio o biblioteca proyectos anteriores que han hecho que son semejantes y la persona toma esa experiencia o ese diseño y lo aplica bien, obviamente que le permite mejorar su eficiencia y probablemente ofrecer un menor precio por su servicio. Pero el problema está cuando eso se hace sin criterio y sin conocimiento y que provoca entonces perjuicios muy grandes durante la construcción. Resolución de controversias en el mundo de la construcción. Seguimos entonces con nuestro panel de diálogo y hay un concepto que planteó José Manuel sumamente interesante, ¿no? El concepto de la buena fe. Eso pasado a términos para personas del día a día es como ser honesto. No es que alguien se plantee ser deshonesto, pero sí ser honesto en el sentido de reconocer que la contraparte perdió por motivos ajenos a su voluntad, perdió lo que sea. ¿Ese es el concepto? ¿Eso se puede divulgar un poco, profundizar un poco? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es la reacción en tu círculo? Yo diría que lo novedoso, o sea, el principio de la buena fe es un principio que viene en nuestro Código Civil desde siempre Ajá. y en realidad, y antes que eso, es decir, el comportamiento leal, honesto, recto. Eso diría que no es novedad y es un estándar, objetivo, subjetivo, etcétera. Lo novedoso, diría yo, y lo que traen estos fallos que yo estaba mencionando, es que el mismo principio tiene una segunda lectura que es la integración del contrato, es decir, el rellenar el contrato allí donde no existía previamente una estipulación de las partes que previera los efectos de una situación. Entonces, esa es, diría yo, la utilización que por lo demás también es algo sobre el cual se ha escrito bastante, sobre todo en el derecho moderno de los contratos, y que se consolida, digamos, o al menos se consagra en esos dos fallos, que además los recursos de queja fueron rechazados, que es cómo se adapta el contrato frente a una realidad donde la fuente de la responsabilidad no proviene propiamente tal de un hecho ilícito de la contraparte. No es que haya incumplido el contrato la contraparte, no es que haya incurrido una conducta reprobada ética o jurídicamente, sino que se produjo una situación que impone redistribuir los perjuicios. Entonces, eso diría yo que es lo novedoso en esta sentencia, que creo yo que deben ser estudiadas
bastante, y lo han sido, y creo que deben ser todavía bastante más, y seguramente van a venir otras. Entonces pienso que eso es lo novedoso. No tanto la conducta leal, eso es correcto. Obviamente que también tiene una mirada que tú podrías decir, claro, no es leal ver al otro desangrándose mientras yo mantengo mi proyecto. También tiene esa mirada, pero esto va más allá de eso, en el sentido de la adaptabilidad al contrato. Ujú. No sé si se entiende Está clarísimo. Y va un poco de la mano, Fabiola, con lo que venimos hablando hace 15, 20 años, que es la confianza. ¿Cómo hacemos para fortalecer la confianza? Bueno, mucho se ha hecho con usted liderando el tema en la relación colaborativa, digamos. Pero hay un tema de confianza que puede ser subjetivo, pero que es clave también al momento de un conflicto, ¿no? Sí, claramente la mirada que tiene de ese trabajo colaborativo entre las partes y que también se consideran en estos contratos más estandarizados como los contratos NEC y en general esos modelos contractuales, es principalmente también trabajar sobre la relación. Cuando hablamos de colaboración, más allá de la forma contractual que podamos definir, tiene que ver con que pongamos al proyecto como el punto focal, es decir, que más allá de los intereses de las partes, sea el proyecto lo relevante para poder salir adelante, porque detrás de eso siempre hay un cumplimiento, es un proyecto que sirve para un usuario final y por lo tanto el interés tiene que estar ahí, más allá de que evidentemente hay ciertos acuerdos que son de costos, de plazo, temas técnicos, pero evidentemente si se ve una visión colaborativa para resolver los conflictos de manera oportuna, hay un beneficio para el proyecto también. Y por lo tanto la confianza tiene que ver con eso también, tiene que ver con el tipo de contratista o de tener una relación. Al momento también de resolver las controversias tiene que ver con el diálogo. Cuando uno trabaja sobre esa relación, trabaja también con el diálogo. Y eso un poco también se ve cuando mencionamos o hablamos temas de mediación, ¿cierto? En donde buscamos cuidar la relación comercial porque probablemente ese contratista o ese mandante van a volver a tener otros negocios y por lo tanto hoy día tenemos un conflicto, pero mañana a lo mejor tenemos un proyecto nuevo. Entonces, la confianza tiene que trabajarse a través de la relación comercial y, por cierto, es parte del beneficio que tiene la colaboración cuando uno va a trabajar colaborativamente en las controversias. Una consulta que puede ser para Elina o para Fabiola. Eduardo Vidal nos consulta, ¿por qué los mandantes muestran rechazo al uso de ciertos contratos justamente colaborativos, como por ejemplo el NEC? Bueno, no quieren dejar de tener la posición de poder, diría yo. Sí, lamentablemente porque un contrato colaborativo es en pos del proyecto y finalmente el proyecto es de ellos, de los mandantes. Entonces un contrato colaborativo no significa pérdida de poder, sino que significa creación de sinergias para avanzar de mejor manera con el proyecto. Así que esa es mi explicación. Fabiola, no sé. Sí, yo opino lo mismo, estaba pensando también que, bueno, tiene que ver también con que hay ciertos aspectos que están internos dentro de las compañías. Hemos conversado también en el grupo mandante contratista respecto también la visión que tienen los fiscales internos, los abogados internos, como también los asesores u oficinas externas que también pudieran ver la visión que hay detrás de los contratos NEC, quizás entenderlo. Hay también un traspaso de lo transaccional que conocemos hoy en día en nuestros contratos a implementar un contrato de este tipo que tiene que ver con que el equipo lo entienda, capacitar a las personas, a los proyectos, a los asesores y que todos entiendan este nuevo mundo. Entonces ahí hay también un desafío que tiene que ver con cómo se preparan todos quienes debieran aplicar este tipo de contrato, porque no es llegar y firmar el contrato NEC y al día siguiente ir a aplicarlo o trabajar el proyecto. Tiene que haber un entrenamiento y una capacitación previa. Yo creo que también hay algo ahí, además de la protección de los intereses, que tenemos una cultura chilena más transaccional también. Estamos en los últimos minutos, el webinar Resolución de Contratos en la Construcción. Hay una pregunta bien interesante, se mencionó algo al pasar, pero nuestro amigo Andrés consulta, ¿cuál es la experiencia local en Dispute Board? Sé que se hizo algo en el metro y en algunos proyectos pilotos de minería, pero quisiera saber un poquito más sobre la experiencia local. ¿Qué le podemos decir?
Sí, bueno, yo puedo comentar, yo creo que Ricardo me puede decir algo también. Ujú. Nosotros, como Cámara Chilena de la Construcción, hablar un poco desde de ese escenario, se hizo un convenio con el CAM Santiago y la DRBF, pero principalmente y más allá del convenio, se revisó cuáles eran las condiciones para que ciertos contratistas pudieran participar y ocupar, en el fondo, más que nada, vivir la experiencia de lo que es el Dispute Board. Y bueno, desde ahí la Cámara lleva una relación bastante de mucho tiempo con un mandante BHP porque ha participado en distintos eventos con nosotros. Hoy en día tenemos una mesa también con ellos. Próximamente tendremos también instancias de poder mostrar sus proyectos. Y bueno, desde ahí se hizo esta instancia para que pudieran tener 5 proyectos pilotos para incorporar el mecanismo Dispute Board. Y por lo tanto, la DRBF comenzó este entrenamiento y este vínculo para poder, en el fondo, llevar a cabo estos pilotos. Hoy en día ya se han realizado y la verdad es que cuando uno conversa, sobre todo con los socios de la Cámara que participaron, ven muchos beneficios, sobre todo en lo comunicacional, ¿cierto? En la relación. Yo no sé si, Ricardo, tú pudieras comentar un poquito más, porque sé que también ahí tienes de cerca la experiencia. Sí. No, comentar que los dispute boards ya los usó Codelco en los primeros años del siglo, de este siglo, o sea, en el 2000, alrededor de los años 2000, y lo mantuvo y en contratos muy complejos, ¿ah? Que son de obras subterráneas, y funcionaron muy bien, pero aparentemente las personas de ejecutivo de Codelco consideraron de que perdían la manija y por lo tanto lo eliminaron. Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas, con el Instituto de la Construcción, hace, no sé, fue el año 2018 o 2017, se hizo un intento que resultó en la aplicación de estos dispute boards en 5 o 6 contratos. Yo participé en uno de ellos y fue exitoso. O sea, ayudó a resolver conflictos bien complejos en el que yo participé. Y entiendo que 2 o 3 de los otros también resultaron muy bien. Pero eso fue archivado, o sea, no prosperó más. Y en la minería, BHP ha estado usando estos DRB. Yo participé en uno. Cero falta, o sea, funcionó magníficamente bien. Una actitud de colaboración del dueño y también del contratista, ¿ah? Y hubo algunos problemas complicados de resolver, pero con amplia colaboración. Por lo tanto, el sistema funciona, ¿ah? Pero hay que tener confianza en estos métodos nuevos, que por lo demás en el mundo hace mucho rato que están, digamos, en uso y dando buenos resultados. Pero A mí me tocó participar a nivel local solamente en uno, de energía, hace 2 años atrás, y la experiencia fue muy buena y se dio lo que dice Ricardo, eh, que una colaboración muy importante de las partes, además no hay espacio para, como un poco planteó Elina, digamos que cada afirmación tiene que estar respaldada, porque ahí ya el papel no resiste a cualquier cosa. Y si bien en ese caso ambas partes hicimos el reclamo al arbitraje, llegamos al arbitraje y llegamos a un acuerdo que era el mismo acuerdo de la recomendación del Dispute Board. Entonces, funciona, o sea, por lo menos de los pocos casos que me ha tocado conocer en Chile, y ese que participé yo, fue muy exitoso. Y las dos partes creo que quedamos lo suficientemente satisfechas con el desempeño del dispute y la resolución. Yo creo que debería implementarse, no sé por qué no se implementa más. De acuerdo, varias consultas que seguramente seguiremos abordando. Una última consulta bien interesante. Boris manda saludos desde Arica, que también entonces fortalece un poco el objetivo de este tipo de actividades, de llegar a todo el país a través de un contenido relevante para el sector de la construcción, ¿no? Entonces, Boris, además de los saludos, consulta a José Manuel. ¿Existe una escala aceptada por la norma para establecer los gastos generales dentro de una obra que se encuentra detenida en forma parcial por un evento arqueológico, considerando que se han otorgado los aumentos de plazos respectivos? A ver, ¿una escala dijo? Sí,
¿Existe una escala aceptada por la norma para establecer los gastos generales? No, a nivel general eso no existe. Lo único que yo podría mencionar como regla imperativa, en caso de gastos generales, es la que se establece en el Reglamento de Contratos de Obra Pública, el artículo 147, que establece una tasa de gastos generales de un 12% del valor de la propuesta y que es una regla de tres, que es la división del precio del contrato por el plazo original multiplicado por los días de atraso a una tasa del 12. Y una regla parecida en el reglamento 236 del Servio. Pero como norma imperativa, que a lo menos que yo tenga noticia, solo esas dos en Chile. Imperativas, me refiero. Nos pasamos algunos minutos, podríamos estar conversando el día completo, pero también hay que ser respetuosos con los horarios que establecimos. Nos quedan nada más que algunos segundos, por favor, para un cierre de cada uno. 30 segundos para cada uno, una reflexión final sobre el evento de hoy. Partimos por Ricardo. Un gran gusto tenerlo en el día de hoy, Ricardo. Solo decir de que hay que mirar el mundo y ver las soluciones que usan en otros países y que si dan buenos resultados, lo lógico es ocuparlas, ¿ah? Quizás adaptarlas a la ideología chilena, a la legislación, pero esas buenas ideas hay que usarlas, o sea, en beneficio del éxito de los proyectos que resultan más rápido y más económicos. Muchas gracias, Ricardo. Nicolau. Fabiola, por favor. Sí, yo solo para cerrar, me gustaría destacar, sí, la importancia de ser rigurosos al momento de establecer esta historia y trazabilidad del proyecto, porque evidentemente va a ayudar en cualquier controversia, más allá de los mecanismos y del contrato. Creo que la gestión es muy relevante. Siempre he dicho que los contratos va de la mano con una gestión del proyecto y por lo tanto desde ahí la invitación es a buscar esa rigurosidad, porque evidentemente cuando llegan las controversias se necesita que haya una línea que esté respaldada. Y los documentos del contrato son lo que permiten una buena prueba, un respaldo de ciertos argumentos y, por cierto, también los respaldos de los laudos que se dictan también en los arbitrajes. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. José Manuel. Bueno, junto con agradecer la invitación de nuevo, claro, quizás mi mensaje es que esto es un área que se está sofisticando, que los estándares son más elevados y por lo tanto la gestión contractual o los mecanismos alternativos o los arbitrajes tienden a una mayor sofisticación. Y quizás una cosa que me interpela un poco y tiene mucho que ver con lo que decía Fabiola recién, es cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en toda, ya sea la inteligencia artificial en la gestión de los proyectos, en la gestión de los contratos y también en los mecanismos de solución de controversia, porque el procesamiento de la información va a cambiar. Entonces, creo que eso ya no es algo del futuro, yo creo que es algo del presente. Entonces, eso es algo que pienso que va a generar un impacto muy importante y también dentro de este contexto de sofisticación que estamos viviendo en la industria, creo yo. Gracias, José Manuel. Elina, por favor. Yo en línea con lo conversado, hacer un llamado a una participación temprana de los asesores legales durante la ejecución de los proyectos. Eso obviamente no significa que las comunicaciones tengan que venir plagadas de términos jurídicos, no es la idea, pero un trabajo interdisciplinario en esta materia puede ser beneficioso para el proyecto, para la trazabilidad, para la historia. Integración temprana, nuevas tecnologías, nuevos contratos, hacia dónde va la industria. De eso y mucho más conversamos hoy, pero también vamos a plantearlos en dos actividades muy relevantes que tiene también el Comité de Contratistas Generales. Me refiero al 10 de noviembre, vamos a hacer un taller súper práctico, súper didáctico, y el 11 de noviembre tenemos el encuentro anual del Comité de Contratistas Generales. También en su momento le van a llegar invitaciones a todos ustedes. Ese va a ser 100% presencial, así que seguramente los esperamos acá en el auditorio. Un gran saludo para todos, muchísimas gracias a nuestros relatores, un gustazo enorme haber compartido esta actividad con ustedes. Esperemos que no sea la última, obviamente, así que muy pronto seguramente nos volveremos a ver. Un gran saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos aplaudimos nosotros porque estamos acá solos.
Muchas gracias.